Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, llegamos a la culminación de esta octava pascual en este sábado in albis deponendis, que hace referencia explícita a la vestidura bautismal que los neófitos, los que fueron bautizados en la noche de Pascua, portaban a lo largo de toda la octava pascual y que en este día retornaban a esa basílica, madre de todas las iglesias, la basílica del Divino Salvador de Letrán, o también de San Juan de Letrán, que es el baptisterio de Roma, para dejar esas vestiduras blancas que habían llevado. Precisamente esta referencia a la Basílica de San Juan de Letrán, que como sabemos es la sede, la cátedra del Sumo Pontífice en cuanto obispo de Roma, tiene claras alusiones hoy en la Sagrada Liturgia con la epístola tomada del apóstol San Pedro, que se nos convierte en este gran predicador bautismal, y también con la primacía que le da el evangelista al decirnos que juntamente San Juan y San Pedro corrían al sepulcro, que San Juan corría más y se adelantó, pero antes de entrar en el sepulcro esperó y le cedió el lugar a San Pedro, precisamente por la autoridad que éste había recibido de nuestro Señor Jesucristo, el primado, el ser cabeza visible de la Iglesia y del colegio apostólico. La vestidura bautismal es un símbolo de la gracia divina. Nos recuerda a aquella parábola del Santo Evangelio en la que nuestro Señor Jesucristo nos habla de un banquete que se refiere a la eternidad, ese banquete que es la vida de Dios, a la que el mismo Señor invita primero al pueblo de la alianza, pero éste rechaza esa invitación, pone distintas excusas y sin embargo la invitación se mantiene, y así aquel Señor manda salir a los caminos a buscar a todos aquellos que encuentren para que la sala del banquete esté llena. Y sin embargo, una vez que la sala se ha llenado, está repleta, entra el Señor y se fija en un comensal que no portaba el traje apropiado, que no portaba esa vestidura de fiesta. Inmediatamente, de una forma rotunda y contundente, es expulsado de aquel lugar y enviado al lugar del llanto y el rechinar de dientes. Con esta parábola nos enseñaba el Señor la importancia de mantener esta vestidura de fiesta que se nos da en el Santo Bautismo y que es la gracia divina. Y cómo por nuestra debilidad, por la debilidad de nuestra naturaleza humana, tantas veces nos arriesgamos a ensuciar esta vestidura a lo largo de nuestra vida con nuestros pecados, dando la espalda a Dios. Precisamente Dios mismo no nos desampara. Él nos ha dado los recursos necesarios para que por la penitencia podamos nuevamente recuperar esa vestidura sin mancha, por medio del sacramento de la penitencia, donde se nos devuelve la gracia divina para que podamos perseverar en el camino de la fe hasta la meta. Esta vestidura que reciben hasta nuestros días los que son bautizados de una forma simbólica
representa la amistad con Dios, nuestra vida de amistad y de unión con Él. Y hemos de esmerarnos en mantenerla. Recordemos aquella amistad primera del Edén, cuando Dios salía a pasear con Adán en el jardín y cómo se perdió precisamente por la desobediencia, por el pecado. Nosotros, evocando aquel recuerdo primero de la humanidad, hemos de reparar precisamente obedeciendo a Dios, cumpliendo sus mandamientos, procurando tener una vida sin tacha. Y así se nos da esta clave bautismal, precisamente haciendo alusión a esa deposición de las vestiduras blancas de los neófitos. Nos dice, nada más comenzar la epístola, el apóstol San Pedro: desnudaos de toda falsedad, de toda mentira, de toda malicia, todo aquello que no es conforme a la vida cristiana, a una vida según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a una vida según el modelo mismo que es Jesucristo nuestro Señor. Y precisamente para revestirnos de Él, para reflejar en nuestra vida la vida de Cristo, para que cuando decimos que somos cristianos no solamente sea una forma de llamarnos como si fuera una etiqueta de las que hoy en día se ponen a las personas, a los grupos, etcétera, sino algo que nos identifique, porque nos identifica con Jesucristo el Señor. Y así entendemos realmente lo que supone en el santo bautismo ser incorporados a Cristo, formar parte de su cuerpo místico que es la Iglesia. Y ahí nos dice el apóstol que Cristo es esa piedra angular que ensambla todo el edificio. Si esa piedra angular se quiebra, todo se derrumba, se viene abajo. Pero precisamente por la solidez de Cristo, que es la roca, todo el edificio se mantiene. Y nosotros formamos parte de ese edificio espiritual que es la Iglesia, precisamente como piedras vivas, haciéndonos descubrir cuál es la vocación a la que cada uno de nosotros hemos sido llamados dentro de ese edificio. No somos piedras que andan sueltas por ahí como islas, sino precisamente que conformamos ese templo, ese edificio espiritual que es la Santa Iglesia, cuerpo místico de nuestro Señor, que es verdaderamente su cabeza. Y así entendemos cuál es nuestra tarea: ofrecernos íntimamente con Jesucristo, el Cordero degollado, la oblación perfecta, siendo también nosotros hostias santas, inmaculadas, agradables a Dios. Esto nos imprime realmente por el santo bautismo un carácter de oblación, de ofrenda, de donación y entrega a Dios y al prójimo. Y tenemos que caer en la cuenta de lo que esto supone en nuestra vida. Hoy se promueve el reclamar uno para sí, derechos, etcétera, etcétera. Todo es reclamar, reclamar. Pero precisamente nuestra configuración con Cristo no consiste en reclamar, sino en dar, en aportar, pero en definitiva en darse uno a sí mismo, no dar de lo que le sobra, no dar de lo que no le interesa, no dar de lo que le parece, sino darse de sí, de su propia persona, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente nos dio una doctrina, nos dio unos signos, unos milagros, se dio a sí mismo hasta el extremo. Finalmente, el Santo Evangelio, como decía, nos presenta este contexto del testimonio del resucitado. Comienzan a decirse primero por Santa María Magdalena, las santas mujeres, que el Señor ha resucitado. Pero hay dificultades para asumir este testimonio. Todo aquello que nuestro Señor había insistido tantas veces en distintos anuncios,
A lo largo de su vida terrenal, de repente carecían de sentido. Nadie recordaba aquello con facilidad. Parecía confuso y oscuro. Incluso cuando aparecen estos testimonios, habrá dificultades. Las mujeres, los discípulos de Maús, no acaban de creer. Es necesario palpar el misterio de la resurrección, precisamente con uno de esos elementos que lo atestiguan, que son el sepulcro vacío y las apariciones del resucitado. Hoy nos dice el Santo Evangelio que viendo el sepulcro vacío, los lienzos, el sudario, vieron y creyeron. Para nosotros el misterio de la resurrección es precisamente la esencia de nuestra fe cristiana, que nos hace comprender la culminación de la obra redentora de Cristo, pero también la meta de nuestra propia existencia. Estamos llamados a la vida eterna, estamos llamados a resucitar gloriosamente con Jesucristo nuestro Señor. Y por tanto ya aprendemos esta vida nueva que brota del Santo Bautismo. Se derrama en nuestra alma la semilla de la eternidad. No nacemos para este mundo, nacemos a la vida del cielo, nacemos a esa vida sobrenatural y precisamente mantener intacta aquella vestidura de fiesta que es la gracia divina, es la prenda que nos garantiza poder un día alcanzar, franquear esa puerta del cielo que nuestro Señor Jesucristo nos ha abierto para siempre. Pues pidamos al Señor que se afiance nuestra fe, que vivamos conforme a las promesas del Santo Bautismo, perseverando en esa ofrenda de nuestra vida, en esa intimidad con el sacrificio que se ofrece sobre el altar, en el cual también nosotros hemos de ponernos como hostias, como oblaciones puras, santas, gratas a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.